Buenos días, queridos hermanos. De nuevo estamos esta mañana aquí para traer el mensaje de la palabra de Dios. Hoy es un día grande en la historia de la iglesia cristiana, de la iglesia del Señor. Es el día que se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Espero en Dios que cada uno de nosotros esté consciente de que si Cristo resucitó, entonces también nosotros resucitaremos. Qué gran esperanza, qué gran gozo saber que un día estaremos en aquel lugar que fue nuestro Señor a preparar para todos nosotros. Gloria a Dios. La clase de esta mañana se llama La tumba vacía y el Salvador viviente. La tumba vacía y el Salvador viviente. El versículo clave de esta mañana es Marcos 16:6 y dice: mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Marcos 16:16. Qué bonito es, hermanos, poder entender la palabra de Dios y poder confirmar a través de ella que Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo los poderes diabólicos. Jesús subió al cielo y le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Él vino a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gloria a Dios. La lección de esta mañana la tendremos en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, y me gustaría que buscaran para que leyésemos juntos este pasaje. San Juan 20. Búsquelo, por favor. Cuando lo encuentre, me dice amén. Diga amén. Antes de comenzar la lectura, quisiera hacer una oración. Como cada vez que comenzamos el servicio lo hacemos, y me gustaría que usted y yo nos pusiéramos de acuerdo en esta oración, pedirle a Dios misericordia por todos los enfermos, por esta plaga, misericordia por todos nosotros, que no nos enfermemos, ¿verdad? Que el Señor nos guarde con su poder. Oremos en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, amado Dios, felices, contentos de saber que tú resucitaste de entre los muertos. Gracias, Señor Jesús, por haber resucitado. Ahora te esperamos de nuevo cuando vuelvas lleno de tu gloria y lleno de tu poder, cuando vengas juntamente con todo tu pueblo a libertar esta tierra y poner en este lugar, en esta tierra, tu autoridad, tu reinado. Gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos que tú cumplirás con tu palabra. Todos los profetas profetizaron acerca de estos días, y sabemos que cada profecía que ellos han dicho se ha cumplido, y creemos que todas las demás se cumplirán. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues gloria a Dios. Vamos a comenzar la lectura de esta mañana, y por favor, hermanos, hermanas, síganme con su Biblia. Tenemos el libro, ¿verdad? Pero hoy quisiera que fuésemos por medio de la Biblia para poder llevar la secuencia de todos los acontecimientos de este día que muy temprano de madrugada comenzó. Antes le quiero decir, si usted tiene el jugo de la uva y tiene el pan, por favor, queridos hermanos, estén preparados, porque al terminar el mensaje vamos a tomar la Santa Cena juntos, en armonía, aunque no estamos físicamente viéndonos, pero sí vamos a estar espiritualmente viéndonos. Así es de que prepare su pan, prepare su jugo, que son símbolos del cuerpo, de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y hay autoridad en el varón. Si el varón está en la casa, usted va a compartir estos con su familia, su esposa, sus hijos. Pero si no está un varón, la madre puede tomar la autoridad
y compartir la Santa Cena con sus hijos, con los que están ahí en su hogar. Bueno, comencemos. Juan 20, versículo 1 en delante dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Fíjense que es algo muy precioso poder entender que aunque los discípulos tenían miedo y estaban escondidos por temor a los judíos, María Magdalena, aquella mujer de la cual el Señor Jesús echó fuera 7 demonios que la hacían pecar, hacer cosas que ella no quisiera haber hecho, esos demonios los expulsó el Señor Jesucristo de su ser, de su alma, de su cuerpo, dejándola libre para servir al Señor, libre para creer en Dios, libre para comportarse conforme a los mandamientos de Dios. Esa mujer amó tanto a Jesús. ¿Por qué? Porque muchos pecados le fueron perdonados. Claramente dice la palabra que el que más se le perdona, más ama. Entonces venían corriendo los discípulos, llegaron al sepulcro. Juan, el amado, llegó primero porque era más joven, ¿verdad? Llegó primero y se asomó dentro del sepulcro, pero no entró. Pedro, que era un poco más, vamos por decirlo así, era más animado, él hacía las cosas y las hacía porque él sentía que no podía quedarse más así pensando, sino que él actuaba, ¿verdad? Dice que llegó Simón Pedro, verso 6, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Nos damos cuenta, hermanos, que no había signo de violencia, no había signo de que hubiera sido las cosas hechas de una manera rápida, ¿verdad?, para robar un cuerpo, sino que se ve allí que todo fue ordenado, todo fue hecho conforme es el Señor. El Señor es un Dios de orden, el Señor hace las cosas, todo lo hace bien hecho. Los lienzos, que eran unas tiras de lino, de tela de lino, que es donde se envuelven los cuerpos, los cuerpos en aquel tiempo, para hacerlos parecer como momia. Yo sé que usted recuerda las momias, usted se puede acordar ahorita que están envueltas en tela. Bueno, esa tela son los lienzos de lino con los que se envolvían los cuerpos de la gente muerta. El sudario era una, ¿cómo podríamos decir? Como un tipo de cobija, no muy grande. En esa se envolvía la cabeza del difunto y se le ponía cuando se recostaba, ¿verdad?, sobre el lugar donde era puesto el cuerpo. En aquel tiempo no se enterraba a los muertos, no se abría una fosa, un pozo para enterrarlos, ni existían cajas en donde se metía el cuerpo ya muerto. Los cuerpos eran embalsamados, eran envueltos con esos lienzos y se les ponía un sudario en la cabeza, ¿verdad?, para que no se estuviera viendo su rostro. Se recostaba sobre una podría decirlo así, como una cama hecha dentro de la tumba, ¿verdad?, de versión de piedra, ¿verdad?, y ahí se recostaba el cuerpo del muerto. María, muy temprano, hermanos, de madrugada, siendo oscuro, ella quería ver a su Señor, ella quería saber dónde había quedado
y además quería embalsamarlo con hierbas aromáticas, que también se usaba para que el cuerpo no oliera cuando se iba descomponiendo, ¿verdad? Entonces ella se dio cuenta de que el Señor no estaba, corre a buscar a Juan y a Pedro. Ellos corren hasta el lugar donde está la sepultura. Entra Pedro hasta adentro y Juan se queda en la puerta y Pedro ve todo allí, ¿verdad? Como que no había sucedido nada violento, ¿verdad? Todo estaba enrollado, acomodado en su lugar. Entonces, verso 8, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, después de 3 años que Juan anduvo con el Señor Jesucristo y a Jesucristo les había dicho que él iba a morir por manos de los sacerdotes y los escribas y los fariseos, o sea, los líderes de la religión, pero el tercer día iba a resucitar? Es más, una vez viendo el templo de Dios, ¿verdad? Y los apóstoles dijeron: mira qué hermoso es el templo de nuestro Señor. Él dijo unas palabras que tenemos que tomarlas como una palabra profética. Dijo: destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero estaba hablando de su cuerpo. Ustedes saben que tanto usted como yo, como todos los creyentes, somos un templo en donde habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces, queridos hermanos, ellos estaban, no habían entendido, y dice que cuando entró Juan y vio que no había nadie, entonces creyó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, creyó que no había quedado muerto para siempre. No había entendido, dice el verso 9, no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Ya cuando comprobaron todo esto y se dieron cuenta, dice que volvieron los discípulos al mismo lugar donde estaban sus otros compañeros. Ellos se fueron. María Magdalena se quedó allí. Ella lloraba con un dolor tremendo. Dice: María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella no podía creer que su Señor, que su Dios, que su libertador lo hubieran sacado de la tumba y se lo hubieran llevado. Ella no podía entender esto. Pero cuando se asomó dentro, aún con sus ojos llenos de lágrimas, vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Vio los ángeles y todavía no entendía, no podía entender. Era tanto su dolor que no vio al Señor Jesucristo, que su mente no estaba funcionando perfectamente. Entonces los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Yo creo que escuchó un ruido a sus espaldas. Cuando estaba hablando con los ángeles, escuchó un ruido y se volvió. Y parado detrás de ellas estaba Jesús. Pero ella no pudo reconocerlo. Era tanto la desesperación, la angustia, el dolor, que no podía ella ver claramente, no podía discernir claramente lo que estaba viendo tampoco. Pero Jesús estaba parado ahí detrás de ella. Y Jesús le dijo las mismas palabras que los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y añadió: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que le estaba hablando, era el hortelano, el jardinero de ahí del lugar donde estaba la tumba,
le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dime, Señor, en dónde está y yo voy por él. Creía que era una persona física, no podía ver claramente que no era una persona física, sino que era un ser espiritual el que estaba detrás de ella y le estaba hablando: mujer, ¿por qué lloras? Era Jesús, pero no lo conocía. ¿Sabe cuándo lo vino a reconocer y cuándo su mente se abrió? Cuando el Señor le dijo: María. Esta palabra que Él le dijo por su nombre, María, ella le recordó que así le hablaba Jesús cuando estaba con Él, cuando andaba Jesús predicando, cuando el Señor le libertó. Ella recordó esa voz y entonces le dijo, volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. La palabra Raboni está escrita en la Biblia en el lenguaje arameo, que es lo que los judíos usaban siempre para orar al Padre, le decían Raboni, que traducido al griego y traducido al lenguaje nuestro, quiere decir rabí, rabino. Es una expresión en arameo. Y sabe una cosa, hermanos, que ella quiso irse sobre él, quiso abrazarlo, quiso tocarlo, y el Señor Jesucristo le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mire qué bonita expresión de Jesús. No le dijo: ve con mis discípulos, no le dijo: ve con tus compañeros, no le dijo: ve con aquellos, le dijo: ve con mis hermanos. Aquí se identifica el Señor Jesús como hermano de nosotros, porque dice la palabra que todos los que le recibieron tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué venimos siendo? Hermanos de Jesucristo, hermanos menores, hermanos adoptivos, porque nos adoptó, ¿verdad?, para ser Él nuestro hermano mayor. Gloria a Dios. Ve con mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí vemos una conversión de María, una conversión de ser una mujer seguidora de Cristo, una mujer agradecida con Cristo solamente, una mujer que amaba al Señor con todas sus fuerzas. Aquí la convierte el Señor también en una evangelista. Fíjese bien y trate de entender lo que yo le estoy explicando. Ella recibe una orden: ve y diles. ¿Sabe que la misma orden la recibieron los discípulos también, para que fueran y hacer discípulos a todas las naciones? Es un mandamiento que el Señor da, un mandamiento que se tiene que obedecer. Ve a mis hermanos. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Obediente, la mujer, contenta, feliz de haber visto a su Señor resucitado, va feliz hasta el lugar donde están los judíos, donde están los discípulos, encerrados a piedra y lodo porque tenían temor. Ahí están ellos y ella entra y les dice las palabras que Jesús le dijo que les dijera. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Otro milagro, algo, hermanos, que los discípulos vieron y deberían de haber ellos entendido más todavía, que Jesús era el resucitado. Entró al recinto, entró a la habitación donde estaban estos hombres, sin abrir una puerta, sin abrir una ventana, entró y se puso en medio de ellos. Jesús, con su cuerpo glorificado, ya no tenía límite, hermano.
Cuando Él tenía su cuerpo de carne y hueso, como todos nosotros, Él tenía que pasar de un lugar a otro por una puerta que estuviera abierta. Si estaba la puerta cerrada no podía pasar, o podía entrar por una ventana, pero no podía pasar si todo estaba cerrado. Pero sabe una cosa, ya con su cuerpo glorificado, Él podía atravesar paredes, Él podía transportarse de un lugar a otro en un instante, en un segundo, y llegar hasta donde Él quisiera llegar. Y ahí estaba, en medio de ellos, y lo primero que les dijo: paz a vosotros. Paz que necesitaban ellos tener. Temblaban de miedo. A Jesucristo lo habían matado y tenían temor de que los judíos fueran a matarlos también a ellos. Tenían temor de morir. Cuando ellos mismos le habían dicho al Señor Jesucristo: Señor, si es posible, hasta la muerte te seguiremos. Es fácil decirle algo al Señor, es fácil prometerle algo a Dios, es fácil decirle ya no voy a pecar, es fácil decirle voy a estar todos los días en la iglesia cuando haya servicio, de ir a alabarte y a glorificarte. Es fácil decir: Señor, lo que es mío es tuyo y yo voy a ayudar a tu obra, voy a cooperar para que tu obra siga adelante. Es fácil decirlo, pero es difícil cumplirlo. Todos nosotros hacemos miles de promesas en nuestro tiempo de vida y no todas las cumplimos. Y así estaban nuestros hermanos, los apóstoles. Y habían prometido seguir al Señor hasta la muerte. Pero cuando llegó la turba y lo apresó, todos huyeron. Cuando fue llevado a la casa del sacerdote y fue allí, hermanos, latigado, fue golpeado, nadie estaba allí para defenderlo, ni para decir: pégame a mí mejor, en lugar de pegarle a mi maestro. Es fácil prometer, lo difícil es cumplir. Paz a vosotros, les dice el Señor de nuevo. El Señor quería que ellos estuvieran tranquilos, que no tuvieran ningún temor, que pudieran entender que si Él resucitó, entonces también todos los que le seguimos resucitaremos un día. Cuando les hubo dicho esto, dice el verso 20, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, cuando ya vieron las señales el hoyo de los clavos en sus manos, su costado traspasado por la lanza, y les dijo: miren, yo soy Jesús, el crucificado. Entonces se regocijaron, entonces creyeron, entonces se gozaron, entonces les dieron gloria a Dios. Hermanos, ¿sabe que en la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre menciona que somos bienaventurados los que nos vimos y creímos? Bienaventurados somos todos nosotros porque creemos en el Señor, porque el Espíritu Santo nos hace sentir que es una verdad. Creemos en Dios y creemos en su palabra porque el Espíritu Santo nos hace sentir que todo es verdad. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La gran comisión. ¿Qué hizo el Padre cuando estaba Jesús sentado a su diestra? Lo envió, le dijo: te toca a ti, hijo, ir y libertar al pueblo. Te toca a ti, hijo, ir y llevar el mensaje de salvación. Porque el Señor quería destruir a todo ser viviente, pero el Hijo le dijo: heme aquí, envíame a mí. Y así el Padre lo envió a esta tierra, sabiendo que venía a ser sacrificado. Con todo el dolor de su corazón, el Padre le dijo también: hijo, ve tú y llévale el mensaje a todos aquellos pecadores. ¿Para qué? Para que busquen perdón y yo los perdone. Pero tenía que pasar un proceso tremendo, doloroso, triste. Jesús tenía que pagar por nuestros pecados. Siendo crucificado, derramando su sangre, nosotros alcanzamos redención y vida eterna. Nosotros somos justificados por la sangre de un justo que fue derramada sin tener culpa
sin tener algún pecado, fue derramada esa sangre, pero el precio de nuestros pecados, el precio de todas nuestras rebeliones, el precio que el Señor pagó para sacarnos del medio de la maldad, en medio de los vicios, en medio de la servidumbre a Satanás, y llevarnos a su reino, traernos a este lugar en el que estamos todos los cristianos, que es en el reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Yo creo que usted ahí en su hogar se está gozando y puede decirle: gracias, Señor, gracias, porque tú te sacrificaste por mí y yo estoy dispuesto a sacrificarme por ti. Aunque el sacrificio de Jesucristo es completo, todavía estamos nosotros, tenemos un cuerpo de carne, tenemos que sacrificarlo, no permitiendo que esta carne vaya a cometer pecado, a hacer las cosas que no debemos de hacer, porque tenemos mandamientos de parte del Padre Celestial, y nosotros tenemos de veras que sacrificar esta carne, y es el sacrificio que el Señor quiere. Sacrificar la carne y no ir al pecado. Entonces, el Señor Jesucristo, vuelvo a repetirles el verso 21, les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y para darles la fuerza, para darles el valor, y para que ellos pudieran hablar la palabra como se debe hablar, con denuedo, sin temor, les dijo, soplando sobre ellos, les dijo: recibid el Espíritu Santo. Tan necesario que es nosotros tengamos el Espíritu Santo. Cuán necesario es que lo podamos nosotros recibir, porque esto nos da seguridad, esto nos da convicción de lo que es bueno y es malo. Esto nos da fuerza para resistir todos los embates del enemigo, y también nos da valor para hablar la palabra de Dios, para hablarle a nuestros queridos familiares, para hablarle a nuestros amigos, para hablarle a todo aquel que el Señor nos ponga delante de nosotros, hablarle la palabra de Dios y darle la seguridad de que si se arrepienten de sus pecados les serán perdonados. Verso 23 le dice a los apóstoles: a quien remitiere los pecados, les serán remitidos, y a quienes los detuvieres o retuvieres, les son retenidos. No es que nosotros perdonemos pecados, no es así, sino que lo que tenemos que decir: si tú crees en mi palabra, si tú recibes el mensaje, si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, todos tus pecados te serán perdonados. Si tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, tú serás una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Pero a todo aquel que rechace nuestro evangelio, nuestra palabra que le damos, está rechazando a Jesús, y sus pecados no serán remitidos, sino que serán retenidos en ellos para un juicio de muerte eterna. Mi hermano, mi hermana, yo creo que este mensaje de esta mañana es tan importante para nosotros, tener la seguridad que Jesús resucitó y que nosotros vamos a resucitar, pero también nos anima a hablarle a la gente de un Cristo resucitado, un Cristo vivo. No es como todos aquellos que murieron y que los tienen como santos, como allí los tienen como estatuas, y les piden perdón y les piden ayuda y les piden milagros. No pueden hacerle ningún milagro nadie que está muerto. El único que puede hacer milagros es el que está vivo, y el único que está vivo es Jesús, nuestro Señor. Hable de Cristo. Dígale a la gente que Cristo vive, y vive para siempre. Dígale a la gente que Cristo partió al cielo, pero pronto volverá, y volverá por todo su pueblo. Háblele al Señor, y el Señor tendrá misericordia de todos aquellos que lo reciban.
y reciban su palabra. Bueno, hermanos, pues yo creo que es tiempo de participar de la Santa Comunión. Vaya usted preparando ahí en su hogar el jugo, vaya preparando su galleta, que es pan sin levadura. Vayan preparando todos ustedes para que en el momento en que leamos la palabra, en el momento en que hablemos, ¿verdad?, sobre lo que es la Santa Cena, usted esté preparada ya para tomarla. Les voy a dar un tiempo para que se vayan preparando. Y ahí en su hogar, ustedes tomen juntamente conmigo la Santa Cena. Gloria a Dios, qué hermoso es mi Cristo. Qué hermoso saber que Él pagó el precio por nosotros, por mí. Yo me hago como quien está de veras, en paz, tranquilo, porque he recibido la paz del Príncipe de paz. He recibido la paz que solamente Él puede dar. Habrá quizás un país que se siente en paz porque tiene armas. Habrá un país que se siente en paz porque tiene muchos ejércitos, muchos soldados. Habrá un país que se siente tranquilo porque tiene dinero, tiene riquezas. Pero ¿sabe qué? La única paz perfecta, la única paz verdadera es la que el Señor Jesucristo nos da. No la que el mundo da, sino la que el Señor nos da. Está preparando ya su jugo, está preparando ya su galletita. Ahorita vamos a leer la palabra. Y usted, madre, si no es un padre, usted, madre, es la que va a dirigir ahí en su hogar la Santa Cena. Padre, si estás tú allí en la casa, si ahí estás, tú eres el que va a dirigir como varón de la familia, varón de Dios, tú eres el que va a dirigir todas las cosas, ¿verdad?, que el Señor nos da. Gloria a Dios. Voy a orar por los elementos, por el jugo y por el pan. Voy a orar para que tú lo pongas y se lo presentes al Señor, como yo lo voy a presentar aquí. Tengo el pan, tengo el jugo. Señor Jesús, en esta mañana, haciendo un recordatorio de tu muerte en la cruz, pero también de tu resurrección, de tu partida al cielo, y con la esperanza de que pronto volverás, Señor, voy a participar de la Santa Comunión juntamente con todos mis hermanos, ellos en sus hogares, yo aquí. Yo te ruego, mi Dios, que bendigas el pan sin levadura, que es fruto de la tierra que tú nos has dado. Te pido, Señor, que tú lo santifiques y lo bendigas y lo comeremos con acción de gracias. Te pido también por el jugo de uva, que es símbolo de la sangre que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. El precio que Jesucristo nuestro Señor pagó por nuestros pecados. Bendice, Señor, este jugo que es fruto de la tierra que tú nos has dado. Lo tomaré con acción de gracias. Gracias, Señor. Amén. Ya tiene usted allí su pan, ya tiene su jugo. Gloria a Dios. Qué hermoso es, hermanos, aun cuando estamos a gran distancia, poder participar de la Santa Comunión, que es el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo antes de haber sido entregado, antes de haber sido sacrificado, antes de su muerte, y lo que dijo unas palabras tan hermosas que repite el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dijo el apóstol Pablo:
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Coma el pan. Gloria a Dios. Que venga a su mente, que venga a su corazón, que venga a su alma el entendimiento que cuando usted está moliendo con sus muelas este pan, así fue triturado el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Sufrió el dolor de los golpes, sufrió el dolor de los latigazos, sufrió el llevar cargada la cruz en su espalda, sufrió los clavos. Todo fue molido por nuestras rebeliones. Pídale perdón. Perdónanos, Señor. Perdóname. Perdona todas mis faltas, mis pecados. Gracias por morir por mí. Gracias, Señor. Asimismo, tomó la copa. Tome la copa ahí en sus manos. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esta todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Beba la copa. Dijo el Señor: el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no es digno de entrar en el reino de los cielos. Lo hacemos con acción de gracias, lo hacemos con humildad, lo hacemos en silencio, porque no hay palabras que puedan expresar la gratitud por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Padre eterno, te doy muchas gracias. Recibe la honra y la gloria, mi Dios, porque tu Hijo Jesús, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pagó el precio por mí y por toda la humanidad, por los pecados cometidos. Y todo aquel que se acerque a Él, todo aquel que lo busque, todo aquel que le pida perdón, alcanzará misericordia. Gracias, Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Amén. Amén. Ahora, hermanos, pues, le damos gracias a Dios. Espero que el mensaje de la palabra de Dios haya llegado hasta usted limpio y que usted haya alcanzado a tomar la Santa Cena. Gócese porque lo estamos haciendo de una manera virtual, ¿verdad? Yo sé que quizás no todos están viendo ahorita el mensaje, pero a la hora que lo vean allí en sus casas, a esa hora, tome la Santa Cena. No es que tengamos que hacerlo al mismo tiempo, sino conforme los que primero lo ven, lo van a hacer, los que después lo ven, lo van a hacer. Tome la Santa Cena cuando usted vea este mensaje. El Señor les bendiga. Amén.